un negocio hecho sobre nuestros derechos. Si el agua se vuelve un negocio, tiene un precio, como la almojábana. Solo que cuando uno mira la almojábana, si no tiene con qué, pues no se la compra y no pasa nada. Pero el agua, si uno no tiene con qué y no la puede comprar, ¿qué pasa? Se está vulnerando un derecho al agua. O si eso se hace con la salud, y entonces si no tengo el dinero para comprar una salud que me garantice curarme mi enfermedad, ¿qué pasa? Pues se murió. El derecho a la vida se volvió carreta, porque quizás se hubiera podido salvar si hubiera habido el procedimiento adecuado para hacerlo. Entonces el derecho no es compatible con los negocios porque excluye a los que no pueden pagar. Ese es el problema. Lo que llamamos neoliberalismo, esa palabreja se inventó alguien así como Prada, así, el neoliberalismo, es esto que estamos diciendo. Es convertir la existencia humana completa en todos sus rincones en negocios. A eso los yuppies le dicen el mercado. Los yuppies dicen si el mercado actúa libremente, se maximiza el bienestar individual y de la sociedad. Bajo esos preceptos hemos estado gobernados durante los últimos 30 años por lo menos. Nos volvieron negocio el agua, nos volvieron negocio la luz, nos volvieron negocio la educación, nos volvieron negocio la salud, nos volvieron negocio las pensiones, nos volvieron negocio los derechos. Y eso así no es en el mundo hoy. Un derecho puede ser garantizado para todos y para todas si el Estado se apersona, si la sociedad se apersona, si el modelo que llaman, la manera de garantizar ese derecho aparece y no desaparece. Pues lo que hoy arranca en la fase de este gobierno es presentar las reformas al Congreso de la República para volver a garantizar derechos. Por eso vamos a presentar la reforma a la salud, de la que tanto se ha hablado en estos días sin que la hayan leído. Dicen la reforma a las pensiones, la reforma laboral, la reforma a los servicios públicos. Explícitamente, lo que intentamos en estos meses que vienen es sacar el país del neoliberalismo. La reforma pensional tiene un objetivo, sí, que en su masa de dineros que comentaba se ahorran y que no dan pensión, podamos tener que esa masa de dineros no se ahorre solamente en fondos privados, de los cuales solo 2 banqueros son dueños en toda Colombia, sino en un fondo público también, que entonces descarga al Estado de pagar a los pensionados, porque se paga con esos recursos los pensionados. Ningún pensionado va a perder su pensión. Pero al descargarse el Estado, porque es el Estado el que paga las pensiones, mientras los trabajadores cotizan es en los fondos privados de pensiones para que el dueño del banco maneje su dinero como se le dé la gana. Entonces esa liberación de recursos va a pagarle un bono pensional digno, no de 80,000 ni de 70,000 pesos, sino de 500,000 pesos mensuales a ese viejito que está en la terminal, que como él son 3 millones de viejitos y viejitas la mayoría. Es decir, a ese campesino que lo dio todo sembrando café el siglo pasado, envejeció sembrando café, hizo la riqueza nacional
y terminó en la calle porque nadie se acordó de que él merecía por su trabajo una pensión. Llegar a la cobertura total en un sistema pensional, 100%, es decir, garantizarle a alguien que entra a trabajar, así siendo joven no le importa mucho porque piensa que no va a envejecer, garantizarle que cuando vaya a envejecer tenga una garantía de obtener la pensión y no una garantía de haber puesto su sueldito en función del negocio particular de dos señores que son los dueños de casi toda la banca privada de Colombia. Una reforma pensional, ¿para quién? Para el viejo y la vieja. ¿A quién perjudica? Al banquero. Y el banquero es dueño del periódico, del noticiero, de la televisión, del medio de comunicación, y entonces nos dice: uy, qué reforma tan horrible, ¿de dónde salieron? Ustedes están locos. Locos no, queremos un país donde se garantice el derecho a la pensión y no simplemente las ganancias con el dinero que la gente cotiza para pensionarse, para no pensionarse jamás. Eso se llama justicia social. Y podríamos hablar lo mismo de la salud. Aquí hablaban del hospital. Casi siempre cuando uno va a cualquier parte del país, le hablan del hospital. Casi todos los hospitales se llaman San Juan, San Rafael, San José, bueno. Y casi en todas partes el hospital está vuelto nada. Algunos cerrados, a punto de cerrarse. Cuando uno entra al hospital, ahí no hay nada, unas camillas, las enfermeras a medio pagar, si es que les han pagado, en muchas partes 2 meses, 3 meses sin pago. No hay vendas, no hay medicinas, no hay jeringas. En muchos pueblos ya ni los niños nacen en el pueblo y el pueblo se queda sin crecimiento. ¿Y por qué? En donde alguien enfermo de un ataque cardíaco en una vereda pueda realmente llegar a un hospital porque el servicio de salud lo llevó. Por ahí lo meten en una moto. A veces los saltos en la vía terciaria lo matan. No hay cómo la gente del campo tenga un sistema de salud. Claro, la persona que vive en Chapinero, quizás solo caminando llega a un consultorio, llega a una clínica chévere, bien montada, entonces dice: el sistema de salud es muy bueno. Pero pregúntele eso a un campesino, pregúntele eso a una señora, pregúntele eso a una mujer embarazada que vive en el campo, a ver si es cierto que tenemos uno de los mejores sistemas de salud. Preguntémosle incluso a personas que están en el barrio pobre de la ciudad, a ver si alguna vez han tenido una atención médica. Personas que incluso hubieran podido no enfermarse si un médico los hubiera visto, pero como no los vio nunca, terminaron en enfermedades que se agravaron y su gravedad llevó a la muerte cuando se podía prevenir. No hay prevención en Colombia de la enfermedad. Toda la población de América Latina es el 8% mundial. ¿Y sabe cuál fue el porcentaje de la población que murió por COVID? 30%. Tenemos el 8% de la población que debió haber dado un 8% de muertos por COVID para estar en el promedio mundial, y fue el 30% de todos los muertos de COVID del mundo. Y nos vienen a decir que entonces es el mejor sistema de salud que hay en el mundo. Oiga, aquí se nos muere la gente simplemente porque una EPS, que no hay que confundir con las clínicas y los hospitales, hace un cálculo de negocio. Si le demoro el tratamiento, guardo la plata y me da una tasa de interés. Ah, que está enferma de cáncer, ¿no? Pues en 6 meses la cita. En
cáncer se puede dar en 6 meses la cita para que sea o empiece a ser tratada. Generalmente la mujer, cuando está enferma, por ejemplo, de cáncer de seno, que es el promedio de distancia que hay entre el primer síntoma y el primer tratamiento, ¿cuántas mueren antes? Simplemente porque demoraron la cita para hacer un mejor balance económico de las utilidades del propietario de la EPS, que ese sí sale corriendo al aeropuerto y se monta en un jet privado, comprado ¿con qué? Para irse con la novia a Aruba, a la playa y a gozarse el sol, comprado con la plata de quienes cotizamos en la salud. Cotización que no es para comprarse un jet. Puede que tenga la novia, eso es respetable, y que se la lleve a Aruba, pues muy chévere, pero no con la plata de la gente que ha destinado es para que la sociedad tenga salud pública. Claro, en esas demoras no le pagan al hospital. En esas demoras glosan cada rato. El hospital hace el procedimiento, hace un gasto y no le entregan la plata. Y entonces el hospital se va llenando de deudas. ¿Cuántas deudas no le han pagado a los hospitales públicos y a las clínicas privadas? Estalló el debate en televisión, en la prensa. Dijo la ministra 50 billones. Yo quedé asustado, dije, pues 50 billones. Y entonces salió alguien más inteligente y dijo, no, la ministra se equivocó, no son 50, son 23 billones. Sean 23, sean 50, una cantidad de por medio, ustedes saben qué significa que los hospitales y clínicas públicas y privadas de Colombia les hayan adeudado en las últimas décadas 50, 40, 30 o 23 billones. Eso significa que no le pagaron a las enfermeras. Eso significa que redujeron los salarios del personal de salud casi que a una situación de esclavitud. Eso significa que dejaron de prestar servicios médicos. Y si dejaron de prestar servicios médicos, eso significa mucha gente que murió, pudiendo ser salvada. Porque claro, todos y todas vamos a morir. Pero cuando se puede salvar a una persona y no se salva simplemente porque el hospital no tenía con qué, y no tenía con qué porque no le pagaron el dinero que le adeudaban las famosas EPS. Se perdieron así billones de pesos. Algunas se las llevaron para financiar paramilitares, otras para comprar jet privados y club de golf, otras para hacer sus propias clínicas privadas y de los recursos públicos montar su propio negocio. Total es que el hueco es tal que lo que nos quedó es una red pública completamente rota, deteriorada, casi que incapaz de atender a la población. Y ahí nos cayó la roya del COVID. Y entonces todos los días el Duque aparecía, todos los días, diciendo vamos bien. Los indicadores de COVID de Colombia son de los peores del mundo. No porque el COVID no mate en unas partes y en otras sí, no, es que aquí mató más que en la mayor parte del mundo. ¿Por qué? ¿Era que éramos muy viejitos? Entonces los viejitos nos morimos. No, porque el sistema de salud no estaba preparado, estaba desvencijado, se había roto a través de los años, se había empobrecido a través de los años, y entonces como sociedad resistimos menos eficazmente el COVID, defendiendo la vida, que la mayoría de las sociedades del mundo. Pero como los dueños de las EPS también son dueños de tal noticiero, de tal canal, de tal periódico, como pagan campañas electorales en el Congreso de la República, como ponen publicidad
para llegar ingresos a los grandes medios de comunicación, ¿cómo se le ocurre a esa ministra decir que va a reformar el sistema de salud si es uno de los mejores del mundo? Cuando todos los días estamos viendo que se muere gente sin atención. Cuando todos los días estamos viendo que, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna que tiene Colombia es la peor de la OCDE, a donde se metió Colombia pensando que era rica y que tenía el sistema de salud mejor del universo. Pero nosotros queremos reformar ese sistema de salud de una manera inteligente, no somos tontos. No va a morir nadie. Vamos a fortalecer el sistema de salud a partir de crear un sistema preventivo de la salud. De que la gente intente con el sistema preventivo evitar la enfermedad hasta donde sea posible. Que podamos llegar con médicos allá a esa casa del campesino, donde está la mujer embarazada. Y no esperar cuando la mujer embarazada ya no tenga nada que hacer por las dificultades que la falta de atención le provocó, llegar ella como pueda, algún vecino en alguna camioneta, traerla hasta el hospital aquí en Tunja. ¿Por qué el médico no puede ir hasta la casa? ¿Por qué no podemos desplegar un servicio donde es el hospital el que va a la casa de las personas y no las personas ya moribundas a buscar una cita en el hospital, si acaso el hospital puede atenderlas? ¿Por qué no podemos tener esos modelos de salud si existen en la mayor parte del mundo? Si existen aquí en Costa Rica, si existen en toda Europa, que no se creyó el cuento de que la salud es un negocio. ¿Por qué no podemos tener un modelo de salud universal para toda la sociedad colombiana que garantice su derecho a ser atendido, a vivir, a que no es un simple cliente de una empresa a la cual su cotización le permite generar utilidades para un señor que se va en jet privado con la novia a Urabá, sino que su dinero, su cotización, si es trabajador, o el dinero público, que es la mayoría, garantice por lo menos que la población no se enferme al máximo a través de un sistema preventivo. Para eso hay que cuidar el dinero público. Si el dinero público se entrega a intermediarios que se enriquecen, pues no va a haber servicio de salud eficaz. Si el dinero público se entrega directamente al hospital, a la clínica, entonces el hospital de San Rafael podría tener una mejor disposición para atender a la ciudadanía, por ejemplo, de Tunja, como usted informó. Esas reformas van a ser presentadas. Obviamente tienen enemistades. Hay gente que pierde, por ejemplo, el señor del jet. El señor del jet dice, oiga, este gobierno hay que tumbarlo. Y hay gente que se beneficia. Millones de mujeres y hombres campesinos, de barrios pobres, de clase media, que puedan tener la garantía de que se les va a atender en el momento adecuado si una enfermedad llega, y ojalá no llegue. Y así podríamos hablar de otras reformas que no puedo, por ejemplo, con el tiempo, la reforma laboral. Bogotá Social Televisión.